experimentando con pólvora, él se daña los dedos y por una mala curación, mala atención, se le gangrena la mano y tienen que amputarle hasta la muñeca. En cuanto sucede esto, él deja la escuela de agronomía y a los 23 años entra a la escuela de Bellas Artes a estudiar pintura. Métrica. Bueno, este me gusta. Métrica. Buenas tardes, amigos de Métrica Radio. En esta ocasión, como se los había prometido, vamos a hablar de José Clemente Orozco. José Clemente Orozco nace en 1883. Está viejito el hombre. Sus padres, él nace en Guadalajara y sus padres se trasladan a Ciudad de México cuando él tiene 7 años. Uno de los anhelos de su padre era que él fuera agrónomo. De hecho, entra a la escuela de agronomía y está estudiando ahí cuando tiene un accidente trágico. Experimentando con pólvora, él se daña los dedos y por una mala curación, mala atención, se le gangrena la mano y tiene que amputarle hasta la muñeca. En cuanto sucede esto, él deja la escuela de agronomía. Creo que entró en un periodo un poco de trauma, porque esto le sucede a los 21 años. Y a los 23 años entra a la Escuela de Bellas Artes a estudiar pintura en el centro de la ciudad y conoce el trabajo de José Guadalupe Posada. Cuando conoce el trabajo de Guadalupe Posada, él queda impactado y es profundamente influenciado por el trabajo de Posadas, al grado que él mismo empieza a trabajar como caricaturista en dos de los pasquines más importantes de esa época, ¿no? Que era El Hijo del Aguizote y La Vanguardia. Cuando él entra en este rollo de la caricatura y todo, digamos que enfoca sus estudios de arte a estudiar litografía y grabado, porque pues era lo que se utilizaba en ese tiempo en la caricatura. ¿Eh? Es muy interesante porque después de haber sufrido el trauma, cómo se libera de todo esto a base de la caricatura y del arte, ¿no? Él tiene su primera exposición en 1916. Lamentablemente no tenemos referencia de qué fue lo que expuso. Suponen, obviamente, que fueron caricaturas y grabados, porque eso era lo que en ese momento a él lo apasionaba. En 1922, cuando está en efervescencia todo el movimiento de Vasconcelos y todo este rollo, también hay un movimiento político-cultural en México muy fuerte y se funda el Sindicato de Pintores y Escultores, que reúne a todos los artistas importantes de esa época, ¿no? Entre ellos Siqueiros, Diego y Orozco, ¿no? Al entrar al sindicato, como era parte del programa de Vasconcelos, inmediatamente tiene acceso a poder pintar sus primeros murales, ¿no? Y el primer mural que le ceden, o el primer muro que le otorgan, es en la preparatoria número 1, en la escuela de San Ildefonso, que es el primer mural donde empieza a proyectar su gran mural de la trinchera. Y a la par, empieza a trabajar en otro mural en Orizaba, un mural muy pequeño. De hecho hay pocas referencias, no hay ni siquiera buenas fotos de este mural, ¿verdad? Pero en este mural realmente es donde lo termina mucho antes que la trinchera, porque es un mural muy pequeño, pero ahí es donde realmente él desarrolla toda su experiencia que después desarrolla para plasmar en sus grandes murales, ¿no? Cuando termina la trinchera, creó un parteaguas en la imagen del muralismo mexicano
Y los 8 paneles que pintó en la misma escuela de San Ildefonso es toda una narrativa crítica de la sociedad, de la época, es una narración histórica de la revolución, de lo que se estaba viviendo en ese tiempo, porque él, una cosa que traslada a sus murales es precisamente este sentido crítico, cáustico, sarcástico, que aprendió de Posadas, ¿no? Y también en la trinchera concretamente, demuestra sus dos grandes influencias que él aplica en el mural, que es la pintura de Velázquez y la monocromía de Caravaggio, ¿sí? De Caravaggio es muy importante porque a partir de Caravaggio solo utiliza 3 colores en sus murales, que es blanco, negro y rojo. No quiere decir que no use otros colores, pero la estructura básica de su pintura está basada en estos 3 colores y claro, sus degradaciones y combinaciones y lo que ustedes puedan imaginar, ¿no? Pero básicamente son 3 colores. Es algo impactante porque con 3 colores él crea todo un mundo nuevo, ¿no? Después de pintar la trinchera y estos murales de San Ildefonso, él viaja a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, de hecho, hay una película que está basada un poco en esta experiencia en Estados Unidos, se llama En busca de un muro. Menos mal que coincidimos, porque aunque me gusta mucho, dentro de un mes no tendría con qué pagarle si no logro vender algo. Que no es muy buena, francamente, ¿no? Porque la hace Ignacio López Tarso, tiene todo un rollo ahí chafón, pero bueno, habla de esta época donde tiene la oportunidad de pintar su primer gran mural, o sea, de gran formato, un mural gigantesco, en una escuela, en una universidad, ¿no? Cuando pinta este primer gran mural, Orozco descubre sus posibilidades de pintar cosas gigantescas, ¿no? Con un sentido monumental, ¿no? Que es una característica que adquiere su pintura. Cuando regresa de Estados Unidos, o más bien en ese inter, ¿no? Es cuando pinta El hombre en llamas. El hombre en llamas, cualquiera que vaya a Guadalajara y tenga la oportunidad de ver este mural, se va a dar cuenta que es una cosa impresionante, ¿no? En cuanto empieza a pintar El hombre en llamas, porque tienen que entender que pintar un fresco no es pintar de que en un día lo acabas, ¿no? O sea, el proceso es muy largo. Empieza a pintar la catarsis en Bellas Artes, ¿no? Estos 2 murales son también un parteaguas en su propia obra, porque a raíz de estos, bueno, termina Catarsis en Bellas Artes, se regresa a Guadalajara y pinta 1200 metros cuadrados en el Hospicio Cabañas, ¿sí? Que es una cosa impresionante, es más que la Capilla Sistina. Pero bueno, una vez que concluye estos, termina con su gran obra, su gran mural, la culminación, que es el Hidalgo, en el Palacio de Gobierno de Guadalajara. Ese es su último gran mural, ¿no? Y bueno, poco después, él prácticamente está a punto de morir. Y tiene una cita que quiero compartírselas porque la escribí prácticamente antes de morir, y textualmente se las voy a decir, ¿no? Una pintura no debe ser un comentario, sino el hecho mismo. No un reflejo, sino la luz misma. No una interpretación, sino la misma cosa por interpretar. José Clemente Orozco, 1945, el año de su muerte. Espero que les guste, amigos de Métrica, y los espero en la próxima plática con Diego Rivera.